gracia enviaré, dones Dios de fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Del Consolador, lluvias del Consolador. Caímos en las garras del mal, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde. Tu luz llena la oscuridad.
Probad y ved. Historia de hoy. Ladrón fiel. Aquel viernes en la noche, yo salí de casa para ir por primera vez a una reunión del grupo pequeño. Como no conocía bien la dirección, procuré salir mucho antes, previendo que tendría dificultades para encontrar la residencia donde sería la reunión. Yo estaba tranquila, sin pensar en ningún problema. ¡Sube el auto! ¡Vamos, vamos! ¡Este es un asalto! ¡Muévase! ¡Vamos, vamos, vamos! Señora, obedezca y quédese tranquila. Cierre la boca y quédese Pero tranquila. yo voy camino a la iglesia. Hermano, aquí está su bolso. Mira lo que encontré, viejo. Talonarios de cheques, dinero, tarjeta de crédito. Vamos, déjala ir. Déjala ir ahora, déjala. Entonces baja rápido. ¡Anda, baja, baja! Hola a todos, buenas noches. Disculpen el retraso, pero acabo de ser asaltada. Se llevaron todo, todo. Se llevaron mi auto, con mi bolso, todo lo que tenía se lo llevaron. ¿Pero el auto tenía seguro? Más o menos hace unos 15 días mi esposo puso un seguro. Pero lo más triste de todo es que dentro de mi bolso estaban mis documentos, estaba también mi Biblia, mi sobre de diezmo dentro, y se lo llevaron. Se lo llevaron todo, no sé qué hacer. Lo que hay que hacer ahora es ir a la delegación. Haremos una denuncia a la policía para que tú recibas el seguro. Mientras tanto, los hermanos se quedarán aquí orando. ¿Está bien? Vamos. A mi entender, el diezmo no había sido devuelto a Dios. Entonces, con el corazón agradecido por estar con vida, después de aquel terrible asalto, yo tomé un sobre nuevo y devolví otro diezmo por el mismo valor. Al día siguiente, sábado, mi familia y yo teníamos muchos motivos para agradecer a Dios. En el momento de la adoración, pusimos en la bandeja no solo los diezmos y las ofrendas, sino que entregamos nuestra vida como una ofrenda viva de sacrificio delante del gran amor de nuestro Padre Celestial. ¿Aló? Hola, Dora. Hola, hermana, ¿cómo está? ¿Acaso escuché bien? Usted me dijo que había sido asaltada el día viernes. Cierto. Entonces, la llamo porque yo estuve en la iglesia y encontré un sobre de diezmo ahí en la recepción, con su nombre. Pero, ¿cómo es posible? El mismo valor que usted entregó el sábado. Estoy pensando que fue el ladrón el que devolvió el otro sobre de diezmo. Yo pienso lo siguiente. Estaba viendo un evento del colegio en la iglesia y quedó todo el día abierto porque tengo la programación de la mañana y de la tarde. El ladrón debe haber encontrado facilidad para entrar y entonces dejó el sobre. Eso es un milagro, ¿no? ¿Milagro? Sí. Ladrón devolviendo dinero. ¿Esto también lo vamos a registrar como diezmo? Así, como gratitud por la devolución. Sí, exacto. ¡Qué bendición! Bien, un abrazo. Bien, que Dios la bendiga, hermana. Por un instante, yo pensé que perdería mi vida. Pero Dios, en su infinita misericordia, me protegió, librándome de aquellos delincuentes, e incluso haciendo que ellos fueran hasta la iglesia a devolver el sobre con el diezmo. Esta es la mayor prueba de que el diezmo es santo. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Hay un poder inusual en el testimonio personal.
Cuando un individuo acepta a Cristo y su vida cambia drásticamente, la gente se da cuenta. Ahora, no todas las conversiones son repentinas e instantáneas. Las historias de drogadictos que aceptan a Cristo, alcohólicos transformados por gracia, líderes empresariales materialistas egocéntricos cambiados por el amor de Dios, o adolescentes rebeldes convertidos son emocionantes de escuchar. Pero ciertamente no son los únicos ejemplos de conversión. A veces, y tal vez aún más comúnmente, el Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Hay quienes han sido criados en hogares cristianos piadosos que tienen una historia preciosa para compartir. La conversión no es para unos pocos seleccionados, no. Es para todos nosotros. Y porque lo es, todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Tu historia no es mi historia y mi historia no es tu historia. Pero cada uno de nosotros, redimidos por la gracia de Dios y encantados por su amor, tenemos un testimonio personal para compartir con el mundo y con los que nos rodean. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comencemos con nuestro versículo central en Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como dije hace un momento, hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando nuestros corazones se enternecen por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona, pero otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros, por mí, por ti. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. Es imposible. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. Incluso los escépticos se ven afectados por el poder del Evangelio. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús y comienza un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece tan libremente. Cristo reenfoca radicalmente nuestras vidas. Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. Sabes que aún hay testigos que nos asombran, de quienes menos pensábamos. Escucha este relato en Marcos capítulo 5, versículos 15 al 20. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, ¿por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y amigos, en lugar de nutrirlo en su nueva fe, manteniéndolos con él o cerca de él? La palabra Decápolis proviene de dos palabras. Deca significa 10 y polis significa ciudades. La región de Decápolis era una área de 10 ciudades a lo largo de la costa del mar de Galilea en el primer siglo. Y estas ciudades estaban unidas por un idioma y una cultura comunes. Y el endemoniado era conocido por muchas personas en la región. Ya era famoso, por decir así. Había infundido miedo en sus corazones a través de su comportamiento violento e impredecible. Y Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor, por lo que milagrosamente liberó al hombre de los demonios que lo atormentaban.
Y cuando la gente del pueblo escuchó que Jesús había permitido que los demonios poseyeran su manada de cerdos y que los cerdos se habían lanzado por un acantilado hacia el mar, salieron a ver qué ocurría. Y sabes que el Evangelio de Marcos registra, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre estaba completamente restaurado física, mental, emocional y espiritualmente. Que, amados, la esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el pecado a la totalidad para la cual Cristo las ha creado. ¿Qué mejor persona para llegar a estas 10 ciudades de Decápolis que un endemoniado transformado que podría compartir su testimonio con toda la región? Mira lo que describe Elena de White en la página 307 del Deseado de todas las gentes. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Importante cita, contundente, porque a menudo Dios utiliza a los testigos menos pensados, que son cambiados por su gracia para hacer una diferencia en nuestro mundo. Por eso te pregunto, y me pregunto a mí, ¿cuál es tu propia historia? Es decir, ¿cuál es tu propia historia de conversión? ¿Qué les dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe? Y no necesita, vuelvo a repetir, no necesita ser algo dramático, algo extraño, que saliste de las drogas y volviste. Ese es como ese silbo apacible también. ¿Cómo fuiste aceptando a Jesús, conociendo esta verdad y esta otra? ¿Qué puedes ofrecerle a un inconverso que podría beneficiarse de la experiencia que puedes compartir? Bueno, otro ejemplo de testimonio. Era temprano el domingo por la mañana y las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. No iban a pedirle nada. ¿Qué podría darles un hombre muerto? La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado, quebrantado. Las escenas de la cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Y con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo, o sea, prepararlo para su sepultura permanente. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían sus vidas en la oscuridad de la desesperación. El futuro era incierto. Recuerda que habían dejado todo por Jesús y ahora el futuro ofrecía pocas esperanzas. Y cuando llegaron a la tumba se sorprendieron al encontrarla vacía. Y Mateo registra los eventos de esa mañana de la resurrección con estas palabras. San Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría ahora inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento. Y después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Las buenas noticias, amados, son para compartir. Y ella no podía guardar silencio. Cristo estaba vivo. Su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con Cristo resucitado en la carretera de la vida, tú y yo también, amigo o amiga, tenemos que correr para contar la historia, ¿verdad? Porque las buenas noticias son para compartir. Qué fascinante también, que a pesar de que todas las veces que Jesús les había dicho que lo que sucedería, que sería muerto, moriría, luego se resucitaría el tercer día, los discípulos todavía estaban allí escondidos. Y todavía Jesús escogió específicamente a discípulos que lo negaron. Discípulos que se negaron a creer el testimonio de María. Mira lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron
¿Es esto increíble? Por lo tanto, si incluso sus propios discípulos, los discípulos de Jesús, no creyeron de inmediato, bueno, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato, pero lo aceptarán. Y lo aceptarán porque escucharán tu historia, mi historia. Por eso pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar testimonio? ¿Cómo respondiste? ¿Y qué has aprendido de esa experiencia? Amados, hay una realidad que nadie puede negar, y son las vidas transformadas. Esas son las que hacen la diferencia. Mira en Hechos capítulo 4, versículo 13, lo que nos dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que la iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. Hubo 3,000 bautizados en el día del Pentecostés, miles más fueron añadidos a la iglesia unas semanas después, y pronto las autoridades reconocieron lo que estaba sucediendo. Estos creyentes del Nuevo Testamento habían estado con Cristo. Sus vidas habían cambiado. Habían sido transformados por su gracia y no podían guardar silencio, nada podía detenerlos. Ahora nota lo que sucedió y qué pasó cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan. ¿Cuál fue la respuesta? Hechos 4, 1 al 20, leeré algunos versículos solamente. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos creyentes eran nuevos en Cristo, nuevas criaturas, y tenían que contar su historia. Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de Dios. Santiago y Juan, los hijos del trueno, que tenían dificultades para controlar su temperamento, fueron transformados por la gracia de Dios. Tomás el escéptico, el dudoso, fue transformado por la gracia de Dios. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva tenían sus propias historias que contar y no podían guardar silencio. Ahora observa nuevamente lo que dice la profetisa de Dios en el libro Camino a Cristo, página 66. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Y observa también lo que dijeron los líderes religiosos en Hechos 4:16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos reconocieron abiertamente la realidad del milagro que se había realizado. El hombre sanado estaba allí, de pie, junto a ellos, delante de ellos. Incluso con todo esto, muchos se negaron a cambiar de actitud. Y sin embargo, a pesar de este desafío abierto, Pedro y Juan no retrocedieron en su testificación. Por eso, amado y amada, pregunto, ¿qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Veamos otro incidente. Está en Hechos capítulo 26. Encontramos al apóstol Pablo compareciendo como prisionero ante el rey Agripa. Y aquí está hablando directamente con el rey. Y Pablo dio su propio testimonio personal, hablando de su vida no solo como perseguidor de los seguidores de Jesús, sino también después de su conversión, su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección de los muertos. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco,
nuestro Señor le habló y le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amados, compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Cuenta la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestras vidas hoy y lo que logrará por nosotros en el futuro. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de sublime gracia, como lo dice el canto, ¿verdad? Veamos ahora estos 2 versículos y las similitudes y en qué se parece la experiencia de Juan con la de Pablo cuando testificó ante el rey. 1 San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahora Gálatas 2:20, tú lo conoces de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias de vida diferentes, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Fue una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y caminar a la luz de su verdad. ¿Es la conversión algo solo del pasado? Yo no creo que así sea, porque mira, basado en esta cita, esta declaración sobre aquellos que piensan que su experiencia de conversión pasada es lo único que importa. Mira lo que dice aquí. Como si aprendieron algo sobre religión una vez, no necesitan ser convertidos diariamente, pero todos los días. Cada uno de nosotros debemos convertirnos. Esto es muy claro para no entenderlo. Cada día debemos convertirnos. O sea, independientemente de cuáles hayan sido tus experiencias pasadas, incluso si son poderosas y dramáticas, ¿por qué es importante tener una relación con el Señor día a día? Para sentir su realidad y su bondad y su poder en nosotros cada día. Es muy importante, amados. Ahora observemos nuevamente a Pablo ante Agripa. El apóstol Pablo comparece ante este hombre, el último en la línea de los reyes judíos, los macabeos, y de la casa de Herodes. Agripa profesaba ser judío, pero en el fondo era romano. El anciano apóstol, cansado de sus viajes misioneros y marcado por las batallas en el conflicto entre el bien y el mal, está allí de pie, con el corazón lleno de amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Y más allá de todo lo que haya sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado, puede declarar que Dios es bueno. Y Agripa es cínico, escéptico, endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuino. Pero en contraste, Pablo está lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en defensa de la justicia. Y el contraste entre estos dos hombres no podría ser mucho más evidente. En su juicio, Pablo solicita hablar y recibe permiso de Agripa. Leamos cómo testificó Pablo a Agripa y qué podemos aprender de sus palabras. Voy a leer solamente unos versículos porque es un discurso muy largo que dio Pablo. Esto está en Hechos capítulo 26, como lo mencioné al comienzo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto.
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te dar coces contra el aguijón? Y entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote a tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Oh, amados, la amabilidad abre los corazones donde otra actitud los cierra. Donde una actitud dura los cierra. Y Pablo es indudablemente amable, increíblemente amable con Agripa aquí. ¿Por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio de Pablo? El testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida tuvo un poderoso impacto en un rey impío. Por eso, amigos, no hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. Y eso puede ocurrir cada día. Para eso está este manual, el manual del fabricante, que nos habla de salvación y cómo gozar del regalo que el Señor nos dio de la salvación y su gracia. Porque el testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por la gracia. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poder contarles a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Y ahora, amados, para finalizar, leeré un par de citas inspiradas por Dios, seguidas de algunas preguntas de reflexión. Y aquí va la primera, en Hechos de los Apóstoles, página 25 y 26. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hermosa cita. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús, que es tan rica y plena que desearemos compartirla. Por importante que sea tener la doctrina correcta, tú no puedes sustituir una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. Mira este otro párrafo, en Deseado de todas las gentes. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Y con esto, amados, no estoy poniendo o disminuyendo el valor de las doctrinas, porque las doctrinas es lo que Jesús enseñaba. Pero lo que enseñamos y lo que testificamos y predicamos tiene que estar respaldado por un cambio hecho por Jesús. Porque hay quienes tienen la idea de que hay que dar tu testimonio personal, es tratar de convencer a los otros de las verdades que han descubierto en la palabra de Dios. Aunque esto es importante, sí, porque tienes que estar basado en la verdad bíblica. Pero en el momento apropiado compartir las verdades de la palabra de Dios, hay que hacerlo, pero nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, con la paz, la misericordia, el perdón, la fuerza,
la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna en Jesús, lo que Jesús ofrece libremente. Por eso pregunto, ¿estamos combinando las dos cosas? ¿O solamente estamos predicando la doctrina separado de Jesús y separado de nuestra experiencia personal con Jesús? Dios nos ayude a predicar de una forma completa y sobre todo reflejar a Jesús de la forma como Él quiere que lo reflejemos. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? Es que es irrebatible lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Pregunto, ¿cómo han impactado los testimonios de los demás en tu propia experiencia? Es por eso que las historias nos gustan, ¿verdad? Cuando nos cuentan historias de conversión nos emocionamos porque es algo innegable lo que Jesús está haciendo en esa vida. ¿Por qué es tan importante una experiencia diaria con el Señor? No solo para nuestro testimonio, sino también para nuestra propia fe personal. Dios nos ayuda, amado y amada, a testificar con nuestras vidas, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque nos llamas a testificar y ayúdanos a tomar esto en serio, a contar a otros la historia de lo que hemos encontrado en Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Perdónanos si hasta aquí no lo hemos hecho, o hemos sido temerosos, o tal vez un poco difícil se nos ha tornado debido a que tal vez nos conocen mucho como hemos sido, pero permite que ese cambio ocurra para poder contar a otros esta historia de amor y esta historia de cambio. Sabemos que lo harás. Así que este trimestre que hemos estado estudiando estas lecciones, ayúdanos para que podamos dar prioridad a las cosas principales en la vida, el amor a Dios y el amor al prójimo. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata. Hola niños, les quiero demostrar hoy día cómo Dios nos limpia nuestro pecado, ¿cierto? Y aquí este vaso representa a ti y a mí. Este vaso representa al pecado y este vaso representa a Jesús. Cuando vemos aquí en la Biblia, el primer ser humano era Adán y Eva, ¿cierto? Y ellos fueron perfectos, su corazón era limpio, como vemos aquí. Ahora, Dios les dijo que en todos los árboles podían comer en menos uno, en el jardín. Y cuando comieron en ese árbol, ¿qué pasó? El pecado entró en sus cuerpos y en su corazón. Y entonces aquí vemos que está lleno de pecado. Y por eso cuando uno nace, uno ya es pecador. Pero para que uno no sea pecador, ¿qué hizo Dios? Dios, cuando Él vio que el ser humano había pecado, Él hizo todo un plan de salvación, ¿cierto? Y Él mostró que Jesús iba a venir por la primera vez y Él iba a crecer como un niño
y iba a morir por nosotros, ¿cierto? Y Él pagó el precio con su sangre por nosotros. Y Dios, cuando uno le pide a Dios que Él limpie nuestro corazón, esto es lo que hace. Él borra todos nuestros pecados. Bueno, aquí podemos ver que cuando Jesús nos limpia, nosotros volvemos a ser puros como empezamos, ¿cierto? Cuando Jesús venga por la segunda vez, Él va a venir, ¿cierto? Y Él nos va a llevar al cielo con Él. Y vamos a estar con Él por 1000 años y de ahí Él va a volver a la tierra y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y entonces Él va a destruir todo el pecado y vamos a ser felices por siempre. Y no vamos a tener nada malo, como vemos en las noticias, todo lo malo está pasando, nada de eso va a pasar. Ahora quiero orar por ustedes para que el Señor nos limpie, ¿cierto? Y uno tiene que orar para que Dios nos limpie todos los días. Oremos. Querido Jesús, gracias Señor porque podemos estar aquí. Te pido que nos limpie de todos nuestros pecados, Señor, y que podamos ser puros y estar contigo cuando tú vuelvas por la segunda vez. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Bye. Si cree que es un invento de los judíos, olvídelo. El sábado es una alianza establecida entre Dios y el hombre en el jardín del Edén, después de la creación de la tierra y de todo lo que hay en ella. Aunque haya trabajado a lo largo de 6 días, el creador del universo no estaba cansado, pero reposó en el 7º día para celebrar lo que había hecho y para que el ser humano se detuviera una vez en la semana para pasar más tiempo con él. El sábado es eso, un día especial, bendecido y santificado por Dios para beneficio de cada uno de nosotros. Es también un regalo para fortalecer los lazos familiares, reflexionar en los detalles encontrados en la naturaleza y, claro, renovar las energías para una nueva semana. El sábado trae tantos beneficios para nosotros que no podemos poner todo en esta lista. Pero desgraciadamente, a lo largo de la historia, las personas lo han dejado de lado. Unos dicen que fue abolido con la muerte de Jesús en la cruz. Otros creen que el domingo es el día correcto para adorar a Dios. Y también están aquellos que piensan que el día no hace la diferencia. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que no hay ningún texto que confirme o sustente cualquiera de estos argumentos. Ahora, si Cristo y los apóstoles observaron el sábado, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Cuando hacemos eso, demostramos nuestro amor y lealtad a Dios. Y al contrario de lo que se piensa, el sábado no es un día en que no se puede hacer nada. Por el contrario, es un día en que nos dedicamos a hacer el bien, a visitar a quien más lo necesita y a llevar esperanza a las personas. Si usted siempre se preguntó por qué quien guarda el sábado es tan feliz, aún ante las dificultades, aquí está la respuesta. Firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme
Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Solo viviré
soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo.
no puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Hola familia, ¿qué tal? Dios me los bendiga. Estoy muy feliz de que hayas decidido estar con nosotros en el día de hoy, a pesar de todas las opciones que tienes online, de buenos predicadores y buenos sermones, has decidido pasar un ratito conmigo y eso lo valoro mucho. Así que deja tu comentario en las diferentes redes o en YouTube, en donde está pasando este video, donde se está transmitiendo, porque quiero leerlo, quiero orar por ti. En el día de hoy, como ves, estoy en el patio de mi casa. He decidido salir de la casa, disfrutar un poco de la naturaleza, de lo rico que está el ambiente, del verdor de la primavera y escuchar la voz de Dios a través de los pajaritos, de los animalitos, de los insectos que hay alrededor, del viento que sopla y mueve las ramas de los árboles. Es lindo. Dios es maravilloso, ¿verdad que sí? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de poder conectar contigo a través de la distancia. En el día de hoy yo quiero que analicemos lo que es precisamente el distanciamiento y cómo esto afecta o impacta nuestra vida. Espero yo que vayas conmigo a la Biblia y que encontremos que el Señor tiene para nosotros, para aprender en el día de hoy, para sacarle provecho en el día de hoy, a partir de todas las experiencias que estamos teniendo, que aunque no son un nuevo normal, como alguna gente lo está diciendo, ciertamente es algo diferente y requiere nuestra adaptación. Durante las últimas 2 o 3 semanas he meditado en lo que quiere decir o significa para mí el distanciamiento. El estar lejos de ustedes, el no poder abrazarles, el no poder darle su besito, echarle la bendición, compartir con ustedes, cantar con ustedes, hacer ruido con ustedes. Y algunos de ustedes saben que yo he preguntado en las redes, especialmente en Facebook, ¿qué es lo mejor y qué ha sido lo peor de estar lejos, de estar distanciados? Y ustedes me han expresado desde su corazón, algunos medio chistositos, pero también desde su corazón, lo que eso significa. Y entre las varias cosas que ustedes han comentado, yo he llegado a la conclusión que el distanciamiento para todos nosotros, también para mí, significa edificación personal. Yes, edificación personal en diferentes áreas. Muchos de ustedes me mencionaron elementos psicológicos, otros sociales, otros espirituales o incluso físicos, pero todos están conectados a la edificación personal, al construir cosas sobre lugares que jamás ustedes habían pensado que habrían de construir, a levantar cosas que ustedes jamás habrían pensado que podrían levantar, a disfrutar cosas que ustedes jamás habrían pensado que podrían disfrutar o que las habían disfrutado y ya habían olvidado que ellas estaban allí para ustedes. Edificación personal, construcción de uno mismo en todas las áreas de nuestra vida. Y es que la distancia o el distanciamiento tiene poder, ¿sabes? La distancia tiene poder para definir, para señalar, para destacar lo que es importante realmente, para ayudarnos a establecer prioridades, para eliminar algunas cosas que no lo son, para discriminar de manera positiva, obviamente. Cuando yo estaba en universidad, estaba estudiando unas clases de prosa, poesía, todo eso se quedó en el pasado. Pero hay una frase que siempre quedó en mi corazón de un poeta del siglo XIX, Miguel de Unamuno. De seguro ustedes lo han escuchado, aquellos que les gusta mucho la lectura, como yo sé que muchos de ustedes son. Miguel de Unamuno era un poeta filósofo español, y él en una ocasión dijo en uno de sus poemas: el amor, cuando es puro y noble, crece a través de la distancia. El amor, cuando es puro y noble, crece a través de la distancia. Y es que
La distancia tiene poder. La distancia tiene la habilidad de levantarnos. La distancia tiene la habilidad de reenfocarnos. Ahora bien, va a depender mucho de cómo tú y yo estamos viendo esa distancia. Cómo tú y yo estamos disfrutando esa distancia. Si le estamos encontrando propósito. Nosotros en el distanciamiento nos estamos enfocando en lo que debemos enfocarnos. Mira cómo es la conducta humana. La conducta humana es muy especial. Por lo regular, nosotros tendemos a enfocarnos en el punto B a donde queremos ir. Nosotros nos trasladamos desde el punto A en nuestra vida hasta el punto B y ponemos toda nuestra mente, y la cultura nos ha dicho, enfócate en tus metas y logra tus metas y sea un vencedor y sea un triunfador y sea una persona de éxito. Y hemos entendido que ser una persona de éxito es ser una persona que llega al punto B. Pero la Biblia nos enseña que tan valioso es llegar al punto B como el proceso de llegar allí. Piensa en una A y una línea y una B. La línea es ese proceso, ese caminar desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto B. Tan importante es esa línea, tan importante es ese proceso como llegar al punto B. A veces aún más importante. El sufrimiento tiene propósito en la vida del cristiano. Es lo que nos enseña Pablo, lo que nos enseña Dios a través de la palabra escrita por Pablo. El sufrimiento tiene propósito. El sufrimiento nos levanta, el sufrimiento nos limpia, el sufrimiento nos acerca más a Dios. Y es lo que está sucediendo hoy día en el distanciamiento. Yo sé que ha sido doloroso para muchos de ustedes. Muchos de ustedes han perdido sus trabajos a causa de esta situación que estamos viviendo. Otros están en la incertidumbre de si voy a perder mi trabajo o si realmente voy a tener el recurso, la provisión para darle a mis hijos. Eso nos quita el sueño. A cualquiera le quita el sueño. Algunos de ustedes están en sus casas encerrados y están diciendo, hey, padre, ¿cómo yo voy a lidiar con mi esposa? ¿Cómo voy a lidiar con este hombre? ¿Cómo voy a lidiar con estos muchachitos? Me están volviendo locos. Pero eso tiene su propósito también. Claro, si tú se lo permites que tenga. Si tú permites que ese sufrimiento obtenga propósito, lo tendrá. Estamos nosotros permitiendo esa edificación que nos da el distanciamiento. Estamos nosotros permitiendo ese distanciamiento esa edificación que nos da el distanciamiento, ese levantamiento, esa construcción que nos da el distanciamiento. Ojalá y así sea. Oramos. Padre bueno, a esta hora te doy tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy tantas gracias porque aún en medio del dolor y la distancia, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos contar contigo en todo momento. Y en este momento no es la excepción. Queremos abrazarnos y aún no podemos. Señor, que mientras eso llega, podamos abrazarte a ti. Podamos recibir tu abrazo. Podamos recibir tu amor. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 32, se narra una historia bien interesante, la historia de un líder. Imagínate que tú eres ese líder, un líder fuerte que tiene muchas personas a su cargo, quizás en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Y tienes una meta, te ha puesto un reto, mover a toda esa multitud a un lugar específico. Pero eso no te va a tomar unas horas, ni siquiera unos días, te va a tomar años. Y estás moviendo a toda esa multitud a ese lugar específico y en el camino suceden cosas como en cualquier otro proyecto, suceden cosas que tú no habías esperado, pero no solo suceden cosas inesperadas, sino que la gente que tú estás destinado o destinada a guiar son gente que te están reprochando todo el tiempo, gente que se están lamentando todo el tiempo, gente que te están peleando todo el tiempo. A ningún líder le gusta tener gente así, ¿verdad que sí? A ningún líder le gusta tener gente refunfuñona, gente que está peleando todo el tiempo, pero los tenemos. Algunas veces nosotros somos los refunfuñones, los que peleamos mucho. ¿Será que a través de esa situación podemos crecer? No es lo ideal, pienso yo, por lo menos. Lo ideal sería tener gente dispuesta, que está luchando contigo hombro a hombro y que está abierta al cambio y haciendo todo lo posible por mejorar cada día, por crecer cada día. Pero no siempre es así. Y este hombre tenía a esta persona caminando con ellos, a estas personas caminando con él, debo decir, refunfuñando y peleando todo el tiempo. Y que al final, siendo tú ese líder, cuando ya estás frente a la meta, cuando ya estás frente al sitio, cuando ya estás, que sientes el sabor de la victoria, que tu jefe te diga, ok, ellos sí, pero tú no. Ellos van a disfrutar de la meta, ellos van a disfrutar de la gloria, ellos van a disfrutar de la victoria, pero tú no.
a ti te toca mirar desde allá, desde lejito. ¿Cómo te sentirías? La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 32 que Moisés decidió escribir una canción para el pueblo israelita. Una canción acerca de una roca, la roca más grande. Y en la canción él hablaba acerca de cómo los israelitas habían decidido escoger otras rocas, pero que a pesar de las decisiones de ellos, que no fueron decisiones adecuadas, esa roca estaba destinada o deseaba cuidarles, protegerles, levantarles, bendecirles. Estaba hablando de Jehová, obviamente, tú y yo entendemos eso. Y ellos también lo entendieron. Una canción tremenda, oscura en algunas partes, pero llena de mucha esperanza en otras. Y cuando Moisés termina esta canción, estoy hablando del capítulo 32 de Deuteronomio. Si puedes, ve con tu Biblia allí, abre tu Biblia y ve allí a estos capítulos, ve con tu familia allí a este capítulo de la Biblia, Deuteronomio capítulo 32, y lean esta canción de fidelidad de Dios hacia un pueblo que no era fiel y de cómo Dios corrió la milla extra. Moisés la comparte con el pueblo, junto con él estaba Josué, hijo de Nun. Ustedes conocen la historia de Josué también. Y el pueblo le escucha con atención. Y al terminar la canción, Jehová le dice algo a Moisés. Versículo 48 al versículo 52 del capítulo 32. Si puedes, ve conmigo. Aquí en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48 dice: Y habló a Moisés aquel mismo día diciendo: Sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra. Otras versiones dicen verás de lejos. Verás de lejos, desde el monte vas a ver. Y no se trataba solo de verlo de lejos. Ahí Jehová le está diciendo, vas a morir, Moisés. Moisés no era jovencito, pero para el periodo de vida que era esperado en la gente de su tiempo, él estaba en una buena edad, 120 años aproximadamente. Y ahora Jehová le dice, tú vas a morir, Moisés. No solo no vas a entrar, no vas a disfrutar de la meta por la cual has luchado tanto con esta gente testaruda, sino que vas a morir. A ti te toca de lejito, a la distancia, todo por tu infidelidad. Porque golpeaste la roca varias veces. Y esa no fue la instrucción. Porque me deshonraste, porque desconfiaste de mí, no confiaste en mí. ¿Saben qué? Yo creo que Moisés tenía una relación bien estrecha con Dios. Y hay pruebas para eso en los escritos del Pentateuco. Cómo Moisés habló con Jehová y las cosas que Jehová le confió a él y cómo Moisés caminó con Jehová, punto. Tenía una relación estrecha con Dios, pero este evento de seguro lo llevó al próximo nivel. El estar a la distancia lo llevó al próximo nivel. El que Jehová le haya dicho, Moisés, tú vas a ver la meta, tú vas a ver la Canaán terrenal, pero desde lejos. Y ahí él veía todo. Desde la montaña él veía todo el llano, todo el área de Jericó. Canaán. Toda Canaán. Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. La tierra prometida. ¿Cuántas veces tú has visto una promesa a lo lejos? ¿Cuántas veces yo he visto una promesa a lo lejos? Y Dios no nos ha permitido echarle mano. Nos toca a nosotros mirarlo de lejos, de lejito, a distancia. No solo verás de lejito y no entrarás, también será de las últimas cosas que harás. Jehová le aclara a Moisés, vas a verlo de lejito, vas a ver la tierra prometida de lejito y será una de las últimas cosas que harás. ¿Qué harías tú si te anunciaran tu muerte? Piénsalo. ¿Qué harías tú si hoy alguien te dijera, tú no vas a vivir por mucho más tiempo? Quizás ya te lo dijeron. Quizás alguien que está viendo este video ha sido desahuciado y estás luchando con la enfermedad.
Y estás luchando con tener esperanza delante de tu familia y hacerte el fuerte o la fuerte delante de tu familia, pero sientes como que no hay mucha esperanza, como que las cosas no van a cambiar. Y no estoy hablando solo de una muerte física, porque también hay otros tipos de muerte en nuestra vida y son anunciadas. ¿Qué estás haciendo o qué harías si te anunciaran la muerte? A Moisés en ese momento, miren qué clase de hombre estamos hablando aquí. Jehová le dice, observa a lo lejos, lidia con la frustración de no entrar a la meta y recuerda que es de lo último que tú vas a hacer. De lo último que vas a hacer con vida. Después de eso vas a morir. ¿Cuán importante sería? ¿Sabes qué? Solo podemos conjeturar cómo se sentía Moisés en ese momento. ¿Qué emociones fueron evocadas en ese momento? ¿Qué neurotransmisores en su cabeza fueron activados? Y cómo su cuerpo reaccionó ante esas emociones. ¿Qué hormonas el cerebro comenzó a soltar? Y la amígdala en el cerebro, qué mensajes comenzó a llevar a su sistema respiratorio, a su sistema circulatorio. ¿Será que tuvo ese nudo en el estómago que a veces nos da a nosotros ante el nerviosismo o que a veces nos da ante la pérdida? ¿O será que se le formó ese taco en la garganta, ese nudo en la garganta que no le permitía hablar? Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nos dan una mala noticia, cuando perdimos a alguien o cuando el doctor nos dice, ¿sabes qué? Tú no tienes remedio ya, yo no sé qué más hacer contigo. Eso duele. Nosotros no sabemos cómo Moisés se sintió en ese momento. Solo podemos conjeturar y quizás aplicarlo a nuestra vida para tener un poquito de idea de lo que él vivió. Pero sí hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros. Podemos estar seguros de que ese tiempo a la distancia era lo que él necesitaba para ese tiempo. Era justo lo que Moisés necesitaba en ese momento. Dios no tuvo por qué, no tenía la obligación de enseñarle a Canaán a la distancia a Moisés. Si ya Dios había tomado la decisión de tomar la vida de Moisés, como Dios que es, el cual da y el que puede quitar. Él pudo haberlo hecho ese mismo día. Moisés cantó y después que se acostó a dormir, Dios podía haberle quitado la vida y Moisés haber ido al descanso sin noticia alguna, sin sufrimiento alguno, sin esa noticia tan frustrante de que por lo que había luchado por años, por décadas, iba a estar frente a él y él no podría echarle mano. Y que en su lugar aquellos que le estuvieron reprochando por décadas serían, y sus hijos, o más bien sus hijos, su generación, serían los que entrarían a la Canaán terrenal. Sin embargo, Dios decidió hacerlo de manera diferente, y es que la lógica de Dios no siempre es como la nuestra. Dios hace cosas que a veces no entendemos, y eso es posible o eso se da de esa manera, porque Dios ve las cosas en el macro, mientras nosotros vemos el micro del micro. Yo siempre comparo la visión de Dios con la visión de un rompecabezas completo, de miles y miles de piezas. Y ese rompecabezas es en nuestra vida. Tú y yo tenemos la capacidad humana de observar una pieza a la vez, una pequeñita pieza a la vez. Y la ponemos en el contexto de nuestra vida, de lo que estamos viviendo en ese momento, o quizás de nuestras experiencias pasadas. Pero Dios no ve nuestra vida de esa manera. Dios ve el final desde el principio. Así que aún antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios sabía de nuestra vida, sabía todo. Y Él nos contesta nuestras oraciones de esa manera. Bajo esa premisa de que Él puede ver todo. Tú y yo le pedimos en base a la piecita pequeña, Él nos contesta en base a la pintura completa, al rompecabezas ya armado completamente, todas las piezas en su lugar. Y en ese momento Él conocía la vida de Moisés, sabía lo que Moisés necesitaba, así que Él decidió darle distancia. La distancia transforma. La distancia edifica. ¿Es lo que tú estás experimentando o no? Y tú y yo no estamos experimentando ni una décima de lo que Moisés experimentó. Sin embargo, en nuestra décima, en nuestra pequeña experiencia de distanciamiento, estamos experimentando el crecimiento que trae el distanciamiento. Si nosotros decidimos que sea así, obviamente. Estamos experimentando cómo Dios está tomando este tiempo de sufrimiento, de crisis, y lo está transformando en una oportunidad para que nos reencontremos con Él. Es interesante porque este distanciamiento nos ha quitado, familia, nos ha quitado todas esas distracciones que antes teníamos. Antes ibas a la iglesia y estabas más preocupado por la ropa que te ibas a poner que por el Dios que ibas a adorar.
Antes ibas a la iglesia y estabas más preocupado por el orden del sermón o del servicio que por entregar tu corazón a Dios completamente. Quizás no era así, ojalá y que no hubiera sido así, ojalá y tu experiencia haya sido una diferente. Pero estoy seguro, y tú me puedes apoyar en eso, que muchas veces caemos en ese juego. Y ahora tenemos las distracciones quitadas de nuestro camino. Sí hay sufrimiento, sí hay dolor, muchos de ustedes están enfermos y están luchando con la enfermedad, con enfermedades variadas o con el COVID-19, con este virus. Y eso también te desenfoca, yo lo entiendo. Pero hay otras distracciones que no merecían estar en nuestro mapa y que nosotros las pusimos repetidamente en nuestro mapa y Dios las está quitando, porque eso hace el distanciamiento. Moisés observa Canaán, la Canaán desde acá arriba, observa, y entiende que después de esto tú vas a morir. Fueron las palabras de Jehová, palabras duras, pero era lo que Moisés necesitaba justo en ese momento. No dice gloria a Dios, yo digo aleluya, porque me estoy viendo en los zapatos, en las sandalias en todo caso, sandalias de Moisés. Me estoy viendo en las sandalias de Moisés. Dios nos está llevando al distanciamiento de muchas cosas a nuestro alrededor para edificarnos, para levantarnos. Y aunque no podemos estar seguros de qué fue lo que Moisés sintió en ese momento, sí podemos estar seguros de que era lo que él necesitaba en ese momento, porque el distanciamiento tiene poder. De igual manera como Jesús decidió distanciarse en muchas ocasiones, distanciarnos no es dañino, es saludable en ocasiones. Quizás esta sea una de esas ocasiones. Y entonces sucedió algo muy especial. Sucedió algo muy especial que es narrado en el capítulo 33. Yo te hice una pregunta muy sencilla. ¿Qué tú harías si te dijeran que vas a morir? Y de seguro por tu mente pasaron muchas cosas, pero me atrevo yo no apuesto, ¿no? Pero me atrevo a decir que la cosa número uno que pasó por tu mente fue el abrazar a tu familia, el pasar tiempo con tu familia. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Y Moisés, que es catalogado como hombre de Dios en el versículo 1 del capítulo 33, lo cual nos dice mucho, ¿ya? El hecho de que en el capítulo 33 se nos declara que Moisés era un hombre de Dios. Nos dice el tipo de relación que él llevaba. Le dice al pueblo ahora, se para frente al pueblo ahora para hacer algo diferente, no para una canción, para un cántico, para su cántico, sino para declararles algo especial, para bendecirlos. Y comienza diciéndoles que Jehová vino a ellos, que Jehová aclaró el camino, que Jehová vino, el Señor vino a iluminarles la vida. Y luego de eso comienza a darles bendiciones especiales. Comienza a compartir con ellos unas bendiciones maravillosas, tribu por tribu. Comienza por Rubén y le dice, hey, Rubén, vivan prosperados. Vivan prosperados. Para la tribu de Rubén eso tenía un significado muy especial, porque ustedes recuerdan que él perdió su primogenitura por haberse acostado con una concubina de su papá, Jacob, Génesis 35. Y ahora Moisés le está diciendo a la tribu, ustedes vivan, sean prosperados. Lo que le sucedió en el pasado no define su presente ni su futuro. Es lo que le estaba diciendo. Sean bendecidos. ¿Qué tipo de vida? ¿A qué tipo de vida se estaba refiriendo Moisés? A una vida de paz. A una vida de paz más allá de las circunstancias, más allá de la determinación de otras personas. Su presencia, que tengan su presencia en todas las circunstancias. Y luego va a Judá y le habla a la tribu de Judá. Ustedes recuerdan muy bien la tribu de Judá, de donde salían los sacerdotes. Y le dice, ustedes tienen el Tumín y el Urim, y yo quiero bendecirlos con guianza espiritual. Ustedes van a encargarse de la guianza espiritual de todas estas naciones, lo cual es una bendición enorme. ¿Por qué? Porque fueron fieles. Esta tribu fue fiel cuando el resto de la comunidad israelita decidió darle la espalda a Aarón, darle la espalda a Moisés y rebelarse contra ellos. Gran parte de la tribu de Judá decidió permanecer fiel a Dios y permanecer fiel a sus líderes. Y ahora estaban encargados de la guianza espiritual porque fueron fieles en todo momento. ¿Eres tú fiel donde estás? No estoy hablando del futuro. Muchas veces nosotros pensamos, yo voy a ser fiel cuando llegue a ese nivel espiritual bien grande. ¡Wow! ¡Qué lindo será la fidelidad! Es que yo no conozco mucho todavía, pastor. No importa cuánto conoces. Tú conoces más que otras personas. ¿Eres fiel donde estás? Es la pregunta.
con lo que conoces. Y procura seguir conociendo a Dios. Y según Dios te va revelando, según Dios te va mostrando, sé fiel. Sé fiel en esos momentos también. Luego de eso va a Benjamín. Ustedes recuerdan el hijo de Jacob, Benjamín, el chiquitito. En el versículo 12, allí le dice, vas a tener seguridad, vas a tener cubierta, especialmente en tu mente. Entre lo que está entre tus dos hombros, dice el versículo. En tu corazón, en tu mente, en tu cabeza, en tu ser. Dios quiere protegerte, Dios quiere darte seguridad, Dios quiere que estés cubierto. Y de allí pasa a Joseph o a José. José, ustedes conocen la experiencia también, uno de los más pequeños también, hijos de Jacob, primogénito de esa esposa. Fue vendido por sus hermanos, fue abandonado, tuvo la capacidad, Dios le dio la capacidad de perdonar a su familia completa, especialmente a sus hermanos en momento de hambruna y bendecirlos. Y habla también acerca de los hijos de José, Efraín, Manasés, nietos de Jacob. Y hay algo interesante, hago una pausa aquí. Cuando la Biblia nos habla de las 12 tribus y de las bendiciones a las 12 tribus, o de las acciones hacia las 12 tribus, en ocasiones cambian, ¿no? Y sustituyen a algunos de los hijos de Jacob por nietos. Y este es el caso también. Se menciona allí, y allí se nos dice que José iba a ser bendecido con provisión. Iba a expandir su tierra, su territorio. ¿Saben qué? Cuando Moisés habla de esta bendición a la tribu de José, utiliza la palabra precioso o valioso en varias ocasiones, dependiendo de tu versión. Precious en inglés, precious. Y saben que lo más hermoso que nosotros podemos recibir, las mejores bendiciones que nosotros podemos recibir no son cosas materiales. Y yo creo que Moisés le estaba declarando a esa tribu de José que no solo iban a recibir cosas materiales, pero que también iban a recibir la bendición de la conciencia de esas bendiciones. No sé si me sigues. En muchas ocasiones nosotros oramos de esta manera. Le decimos, Señor, bendíceme en esto, bendíceme en lo otro, dame esto, dame lo otro, bendíceme aquí, sé conmigo. Cuando Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, no importa qué, que Él va a bendecirnos constantemente. Porque las bendiciones de Dios no dependen de si te portas bien o te portas mal. Las bendiciones de Dios y su bendecir como verbo descansa en quién es Él, en su naturaleza, y Él es constante. Él es constante. Así que las bendiciones de Dios están a tu alrededor. Cuando yo hablo de el aumento de conciencia de sus bendiciones, es que nosotros deberíamos orar no pidiéndole bendiciones necesariamente, aunque eso no está nada mal, sino diciéndole, Señor, ayúdame a ver las bendiciones que ya tienes para mí. Ayúdame a sentir tu presencia. Ayúdame a ver el camino que ya tú has abierto para mí. ¿Notan? Vivir consciente, y eso es parte de lo que se le otorgó a la tribu de José. Era la oportunidad de disfrutar la gracia de Dios, la oportunidad de ser capaces de perdonar, porque Dios estaba provocando en el corazón de esta tribu el perdón. Era la capacidad de regocijarse, de vivir en regocijo. Pero no se detuvo allí. Después de eso salta a Zabulón, versículo 19, y allí nos enseña cómo la bendición era que ellos le iban a ayudar a otros en la adoración colectiva. Vas a llevar a la gente al monte para ofrecer sacrificio. Qué bendición nosotros poder conducir a otros a Jesús y compartir lo que Dios está haciendo y ha hecho con nosotros y seguirá haciendo con nosotros y por nosotros. Versículo 21, Gad, seguirán como líderes de fortaleza. Dan, versículo 22, hay una visualización del futuro allí, los llama cachorros de león. Quizás tú no estás donde Dios quiere que tú estés, o no te sientes tan fuerte como el resto de las tribus, pero la promesa de Dios es que tú te convertirás también en un león. Eres un cachorro de león. Te vamos a cuidar, te vamos a alimentar, y tú serás bendición de fortaleza para tus hermanos y para tu propia tribu. Y luego en el versículo 23 se habla de Neftalí y de cómo los dominios se extienden. Pero más allá de las bendiciones que aquí son mencionadas, familia, yo quiero resaltar el hecho de que Moisés dedicó tiempo para bendecir a sus hermanos, a su raza, al pueblo hebreo. Moisés, del corazón de Moisés nació el deseo de bendecirlos, el deseo de construirlos. Y si bien es cierto que Moisés era un hombre de Dios, y lo fue aún antes de pasar ese tiempo
mirando a la Canaán terrenal desde el Egipto. Yo creo que ese tiempo mirando la tierra desde el Egipto, ese distanciamiento fue clave para que Moisés tomara como prioridad, aún antes de morir, el bendecir a otros. En el día de hoy, ojalá y tú hayas aprendido varias cosas, pero hay una que es la más importante que quiero que te lleves. El distanciamiento construye, el distanciamiento edifica si lo permitimos. Y el resultado mayor de ese distanciamiento y de esa edificación, de esa construcción, es que Dios pondrá en ti un deseo de bendecir a otros. Un deseo de bendecir a otros con todo lo que tienes. Un deseo de bendecir a otros con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todo tu corazón. Mi pregunta para ti en el día de hoy es, ¿ya tú tienes ese deseo? Porque si bien es cierto que Dios nos bendice, nos cuida, nos ama y toda esa historia tan hermosa que tú y yo disfrutamos, también es cierto que debemos tomar tiempo para analizar dónde estamos. Porque el crecimiento requiere ese análisis y la acción que va atada a ese análisis. Y en el día de hoy yo quiero retarte. Si aún no tienes ese deseo de bendecir a otros, si aún no tienes ese deseo de levantarte en fe y construir a otros también, levantar a otros también, quizás podría ser una señal de que hay un distanciamiento no aprovechado. Moisés, hombre de Dios, según Pablo en Hebreos, actuó por fe. Todo lo que hizo fue por fe. Estás actuando por fe. Pastor, yo no tengo fe. Le pido al Señor fe y no la tengo. ¿Sabes qué? Dios no está buscando grandes cantidades de fe. Dios está buscando el deseo de tener fe. Y eso es suficiente para Él. Que tú le digas, Señor, yo deseo caminar en fe. Yo deseo caminar en ti. Yo deseo experimentarte. No sé cómo va a pasar. No sé cuál es el efecto que va a tener. Pero quiero experimentarlo. Hoy es el día para decirle, Señor, así quiero vivir. Me has traído al distanciamiento. Quizás estoy viendo la Canaán, la tierra prometida, tu promesa, desde lejos. Y a veces me pregunto si la disfrutaré o no. Hoy quiero confiar en que aun si no disfruto las cosas terrenales, disfrutaré las cosas celestiales. Disfrutaré las cosas en la vida eterna. Quiero aprovechar este distanciamiento, aprovecharlo en ti, y que tú provoques en mí el deseo de bendecir a otros. Bendice, bendice, bendice. Dios te está llamando a bendecir. Padre, a esta hora te presento cada familia que nos observa a través de la internet. Te presento cada matrimonio que está luchando en medio de la crisis, con su propia crisis. Que ellos puedan en el día de hoy mirarse a los ojos y que puedan decirse cerquita, uno del otro, cerquita, quizás este distanciamiento de otros y cercanía nuestra es lo que justo necesitamos para arreglar lo nuestro. Vamos a luchar por este matrimonio, vamos a buscar lo que necesitamos buscar, vamos a pedir la ayuda que necesitamos pedir, pero no terminemos con esto. Luchemos por este matrimonio, luchemos por nuestros hijos. Estos padres y estos hijos también, oh Dios, te los presento, que tal vez están pasando por problemas también por el distanciamiento. Que hagan lo propio. Aquellas personas que se sienten solas, ya sea porque están solas físicamente o porque están solas en medio de la multitud, abrázales también y dales ideas para que ellos puedan generar las oportunidades para conectar con otros. De igual manera, Dios, que la iglesia alrededor del mundo, que cada individuo que te sirve, cada discípulo de Jesús, a esta hora pueda ser abrazado, pueda ser motivado, y que podamos cada uno de nosotros aprovechar este distanciamiento para permitirte que seas tú quien genere en nosotros el deseo de bendecir. El deseo de bendecir aunque la muerte esté en nuestra visión frente a nosotros. Que podamos tener una visión aún más amplia, que vaya más allá de la muerte. Te amamos, Señor. Como ministro del Evangelio levanto mi mano derecha, aquí, en la soledad de mi casa. Y te pido que una bendición especial, derramada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vaya a través de las ondas cibernéticas, a través de la internet, y llegue a cada persona
a cada individuo, a cada matrimonio, a cada hijo tuyo, a cada persona que te está buscando por primera vez. Y le bendiga, le sostenga, los edifique. Te amo, Jesús. Te amamos, Señor. En tu nombre. Amén. Hasta la próxima, familia. Bye bye. Dios me los cuide. Sublime gracia de